Hola, mi nombre es Ayelen Burstin, soy argentina, viviendo en España. Soy terapeuta ocupacional, me he especializado en salud mental comunitaria y he trabajado tanto en Argentina como en España en diferentes organizaciones, acompañando a personas con diferentes situaciones de vulnerabilidad, tanto hospitales de salud mental, em, con pacientes con diagnósticos graves, con trastornos mentales graves. He trabajado en barrios de gran vulnerabilidad, he trabajado en villas en Argentina y aquí también he trabajado en la Fundación Escuela de Solidaridad. Es un centro de acogida para personas migrantes. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el burnout, explicado especialmente entendiendo a las personas que están también trabajando con otras personas vulnerables. Inicialmente vamos a pensar qué es el burnout. El burnout es una enfermedad considerada una enfermedad laboral que desde hace unos años ha sido incluida por la Organización Mundial de la Salud. Y es importante hacer esta extensión porque la Organización Mundial de la Salud la clasifica como una enfermedad laboral y no una enfermedad individual. Y esto es súper importante para lo que vamos a ver más adelante. Me parece importante que retengamos esta información. Em, Aparece fundamentalmente cuando hemos estado expuestos a grandes situaciones de estrés por un tiempo prolongado. Quiere decir que no es que es un día que una persona aparece estresada y tiene un burnout, sino que nuestro sistema nervioso, cuando hay una situación donde resulta compleja, donde nos ponen en estado de alerta y de respuesta rápida, eso puede pasar un día en una situación. Luego nuestro sistema nervioso continúa y vuelve a un estado de calma. Lo que pasa cuando ese estado de alerta empieza a permanecer en nuestro cuerpo durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado, se convierte en estrés, lo cual ya no es normal o del todo saludable para nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo, incluso empezando a generar hormonas tóxicas en nosotros. Luego de un periodo de tiempo de estrés, cuando ese estrés no se trabaja, cuando ese estrés no se acompaña ni se procesa, se puede convertir en un burnout. Entonces, se aparece cuando es un periodo sostenido de estrés durante mucho tiempo, lo que genera evidentemente una enfermedad. El burnout es una enfermedad y no se recupera con un día de descanso por la tarde, con un fin de semana, con unas pequeñas vacaciones. Es una enfermedad que requiere atención y tratamiento médico. Y me parece importante decir esto. No es que es estar cansado un día o es tener una mala semana. Em, no es que son cambios de ritmo o momentos de desconexión. Es un proceso de acumulación muy grande que se instala de forma progresiva, y termina afectando la vida laboral, pero también la vida personal. Y evidentemente también al afectar mi vida laboral va a afectar a todas las personas con las que yo trabajo, porque al afectarme a mí en el mundo laboral no va a permitir que yo desarrolle un buen trabajo y evidentemente en mi calidad de vida. Me parece importante esto de que aparece de forma muy progresiva, porque creo que ahí está la clave. Como aparece de forma lenta, uno no se da cuenta muchas veces de que está en una situación de burnout hasta mucho tiempo después de que ya está instalado, porque se van lentamente normalizando síntomas, lentamente se va uno adaptando al cambio hasta que finalmente dice, ah, estoy en esa situación. Entonces es muy importante registrar, aprender, incorporar buenos hábitos laborales para prevenirlo, porque es la mejor forma de hacerlo. El burnout puede aparecer en cualquier trabajo, no está clasificado, pero en relación a esta instancia, a este formato en el cual estamos pensando personas que van a estar acompañando a otras personas en situaciones de gran vulnerabilidad, como es que son las personas sin hogar, me parece importante resaltar que aparece con mucha más frecuencia en profesionales o personas que están ejerciendo tareas de cuidado, de cualquier tipo de cuidado, como puede ser la intervención social, como puede ser el acompañamiento, ¿no? El trabajo no es solamente técnico, sino que hay una gran exposición en mi relación con otras personas y de gran compromiso a nivel emocional. Las personas que trabajamos en este ámbito estamos constantemente expuestas a escuchar historias de gran sufrimiento, de violencia, de exclusión, de desesperanza y muchas veces
estas historias están atadas o tienen un origen estructural, ¿no? No es que uno pueda resolverlo, sino que tiene que ver con falta de vivienda, con problemas económicos, con guerras. No son problemas de origen que evidentemente nosotros podemos resolver. Entonces los recursos para dar respuesta muchas veces son limitados porque tienen que ver también con muchas veces burocracias enteras de países, ¿no? Entonces no es algo que nosotros como profesionales podemos resolver, lo cual implica mucha frustración, muchas veces, una gran implicación emocional, una gran responsabilidad ética, eh, y requiere que una gran responsabilidad en que nosotros como personas que estamos cuidando y acompañando a otras personas también tengamos espacios de cuidado. Por un lado, redes de apoyo en nuestra vida personal, donde nos puedan acompañar, donde nos puedan sostener emocionalmente cuando terminamos de desarrollar nuestra tarea, pero también espacios de cuidado en nuestro ámbito laboral, tener compañeros con los que podemos contar, tener personas de referencia con las que poder resolver problemas y tener espacios de supervisión donde podamos pensar a nivel desde afuera cómo estamos actuando, qué estamos haciendo, cómo estamos interviniendo para poder hacer una reflexión y justamente pensar este tipo de situaciones que se pueden ir entrelazando. El burnout suele manifestarse en varias dimensiones, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver, por un lado, con el agotamiento emocional, fundamentalmente, que aparece como mucho cansancio. No es, de nuevo, no este cansancio de que vuelvo a mi casa y me duermo una siesta o esta noche dormí poco, sino un gran cansancio del que no me puedo recuperar. No me puedo recuperar ni durmiendo bien toda la semana, ni 2 semanas, ni lo recupero yéndome una semana de vacaciones. Es un estado de cansancio que es un desarrollo hormonal muchas veces. Y hay, evidentemente, en ese sentido, mucha falta de energía que me dificulta implicarme en el trabajo. Luego aparece otro elemento que es fundamental, que tiene que ver con el distanciamiento o la despersonalización, que tiene que ver con que, como una forma de protegerme a mí mismo, empiezo a tomar distancia o de las personas que acompaño o del trabajo en sí mismo, que a veces puede parecer frialdad, pero en realidad lo que pasa es que estoy tan agotado mentalmente, tan agotado emocionalmente, que me cuesta involucrarme emocionalmente con la actividad que estoy realizando, porque mi cuerpo no lo soporta más. Y la última, que para mí es muy peligrosa, tiene que ver con la pérdida de sentido, que las personas empiezan a sentir que su trabajo es insuficiente, que la tarea ya no tiene sentido, que uno no sabe por qué está realizando. Y me parece muy problemático, sobre todo porque las personas que estamos realizando esas tareas en general venimos de un gran compromiso, de un gran amor por la tarea, que, que es una pena que se pierda y sentirnos así. Es importante decir también que el burnout no es un problema individual. No es que uno haya hecho algo mal, sino que por el motivo que sea no hemos tenido los recursos para poder realizar una tarea sostenida en el tiempo y el trabajo no nos ha brindado los recursos para acompañarnos. No tiene que ver con el compromiso, no tiene que ver, sino que el acompañamiento de otras personas a largo plazo requiere que las personas que cuidan también sean cuidadas y tener entornos que sean amables. Bueno, es importante hablar de las personas que trabajamos cuidando a otras personas. Es importante hablar de esto porque muchas veces las tareas que realizamos no son de gestionar tareas, actividades que no hay que pensar, sino que son actividades de gran compromiso emocional, de acompañamiento, historias de mucho sufrimiento, que como cualquier persona que somos empáticas, nos trae dolor. Entonces, cuando uno tiene un contacto continuo con esas historias, es necesario tener espacios de cuidado, es necesario tener espacios de acompañamiento emocional. Yo siempre recomiendo tener espacios también de terapéuticos a uno mismo, de poder ir al psicólogo, tener espacios de supervisión para que el impacto afecte lo menos posible tanto a la tarea como a la persona. De nuevo, saber que esto no es un asunto individual, sino que es social, porque es una problemática que aparece cada vez más en profesionales de todos los ámbitos y también es una problemática organizativa. Eh,
que empieza a acoger a los equipos en general. No es que es una persona que tiene, sino que empiezan a ser equipos que empiezan a padecer de esto cada vez más. Que no tiene que ver con debilidad, no tiene que ver con falta de compromiso, sino que tiene que ver con cuidar de forma excesiva el trabajo, de forma sostenida en el tiempo, sin poder reconocer los límites, sin poder tener espacios de reflexión y sin tener espacios de cuidado dentro de los lugares en los que estamos trabajando. Cuando acompañamos a personas, y creo que en general en cualquier burnout, en cualquier espacio, voy a retomar esta idea de que aparece de forma muy sutil, de forma muy paulatina, y que las señales inicialmente no son dramáticas, entonces no es fácil prevenir, evidenciar que una persona se está acercando a un burnout hasta que la persona llega. Es por eso que es necesario tener espacios constantes de acompañamiento y no solamente cuando estamos llegando a un límite o un espacio de desgaste, ¿no? Eh, Sino que empezar a ver lentamente los pequeños cambios que empiezan a aparecer en el trabajo y en la vida cotidiana de la persona, que de nuevo, hay muchos síntomas que son muy similares a los de la ansiedad y a los de la depresión, entonces muchas veces se pueden confundir. Puede aparecer ese estado permanente de cansancio, mucha dificultad para desconectar después de la jornada, entonces también esta relación con el cansancio no es que yo llego a mi casa y descanso y me duermo una siesta porque no puedo parar de pensar en el trabajo, me despierto a mitad de la noche pensando en algo, me duermo pensando en el trabajo y me despierto pensando en el trabajo porque mi mente no es capaz de hacer un stop y descansar. Algo que además es fundamental cuando estamos trabajando en un ámbito que nos requiere una gran esfuerzo a nivel mental y emocional. Como decíamos antes, también es frecuente que empiece a disminuir nuestro entusiasmo en una actividad que antes nos resultaba placentera, que disfrutábamos. A nivel emocional es muy común que aparezca irritabilidad, que aparezca frustración, que aparezca una sensación permanente de estar desbordado. De nuevo, no es un día con estrés, sino que es todo el tiempo la sensación de no puedo con todo y no llego con todo. Y el cuerpo empieza a sentirse una especie de anestesia emocional donde le cuesta conectar porque está tan desbordado de tantas emociones que no puede procesar todo lo que está pasando. Es muy común que a nivel físico pueda aparecer insomnio, problemas de sueño, el cansancio acumulado, evidentemente, dificultad para recuperarse. Es muy posible que las personas puedan tener dificultad en la relación con sus compañeros, también con las personas con las que acompañan, más impaciencia, menos tolerancia. eh, Y en ese sentido, evidentemente, el trabajo va a estar afectado por todos estos síntomas, evidentemente. Probablemente haya pérdida de iniciativa, probablemente haya dificultad para concentrarse, una estado de piloto automático. Digo todos estos síntomas porque son posibles síntomas, no es que todas las personas tienen todos estos síntomas o tienen uno, sino que en cada persona, como cualquier trastorno más vinculado al mundo emocional, se desarrolla de una forma en específica y siempre lo que recomendamos en estos casos es, cuando estamos en estados muy avanzados, ir al médico, que es la persona que mejor probablemente nos pueda acompañar. Muchas veces en general las personas tardamos en reconocer cuando hemos llegado a este punto porque al parecer de forma tan sutil los síntomas, uno se va acostumbrando lentamente a no tener energía, uno se va acostumbrando lentamente a estar cada vez más lejos de sus compañeros, a tener menos paciencia, a soportar más cosas. Em, y es verdad que cuando trabajamos en ámbitos de cuidado uno siente un gran compromiso ético y de amor hacia las personas con las que está trabajando y porque está ayudando, no siempre quiere estar más y poder ayudar más y más y más. Es importante en ese sentido que recordemos que para poder acompañar a otros es importante que nosotros podamos ser acompañados y que nosotros podamos estar en mínimos niveles de salud. Es muy difícil poder acompañar a otras personas si nosotros no estamos bien. Entonces poner límites, poder tener espacios de cuidado para nosotros mismos, eh, es una situación fundamental para poder hacerlo. De nuevo, me parece súper importante volver a eliminar los mitos de que no es porque no somos fuertes o porque no estamos comprometidos, que hay que estar siempre disponibles si trabajamos con otras personas. En absoluto, es necesario poner límites, es necesario cuidarnos y es porque no hemos tenido los recursos y las organizaciones en los espacios en los que estamos trabajando no nos han podido acompañar tan bien.
y que muchas veces creemos que nuestro cuidado personal es secundario hasta las urgencias con las que nos encontramos día a día. Que si bien son importantes, si nosotros no estamos bien, es muy difícil poder atenderlas de forma adecuada, de forma profunda y de forma eficaz. Me parece importante eliminar estos mitos porque son mitos que quizás todos tenemos en el subconsciente o son mitos que empiezan a rondar socialmente y que es importante desterrar. De nuevo, me parece súper importante recalcar que no depende de las herramientas de las personas, sino que usualmente tiene que ver con elementos del contexto y elementos de los lugares en los que estamos trabajando, de los entornos laborales, que muchas veces tienen que ver con que hay equipos pequeños, con complejidades muy altas, con tiempos muy limitados para procesos que evidentemente son muy largos, ¿no? Como puede ser el encontrar una casa, como puede ser el encontrar trabajo, como puede ser resolver procesos administrativos, legales, de papeles de las personas. Lo cual hace que el trabajo sea frustrante y tengamos muchas sobrecargas, lo cual genere estados de trabajo de mucha tensión de forma constante, donde usualmente hay que responder a muchas cosas, a muchas tareas a la vez, en las que donde hay que responder a muchas cosas, a muchas tareas a la vez, en tareas que todas requieren tiempo, requieren presencia, requieren continuidad, requieren amor, hay muchas exigencias por todos lados. Y si todo esto no está alineado, uno entra en una contradicción en la que tiene que responder a muchos elementos. Además de que trabajamos con contenidos, evidentemente, de mucha angustia, de mucha exigencia. Si no hay espacios donde podamos pensar y trabajar y llevar estas temáticas para pensarlas, este impacto se acumula en el tiempo. De nuevo, retomo la idea de que acompañamos procesos en los cuales tienen origen y tienen una raíz muy profunda y muy estructural, en la que no podemos dar respuesta en su mayoría de las veces como personas individuales. No podemos modificarlo lamentablemente, entonces aparece una tensión constante entre el compromiso de las personas y los límites reales de lo que estamos trabajando, lo cual es muy frustrante y puede generar mucha angustia. Me gustaría tomar finalmente un pequeño momento para hablar de cómo prevenir, retomar o reforzar algunas ideas sobre cómo prevenir y de la importancia de los espacios de cuidado. Me parece fundamental pensar que esto no se responde con una única estrategia, sino que tienen que ser muchas prácticas sostenidas en el tiempo y desde el comienzo. Quiero decir, de nuevo, no es cuando no pueden descansar un día, cuando estamos en altos niveles de burnout, en altos niveles de estrés y en altos niveles de cansancio. Un día de descanso no es la respuesta. El descanso hay que tomar al comienzo, cuando llegamos a estados muy altos de estrés. La mejor respuesta siempre va a ser probablemente ir al médico. Como entendemos y reconocemos que el impacto emocional y cierta parte de estrés que conlleva necesariamente ese trabajo forma parte, es importante construir prácticas que sean abordadas desde el comienzo, desde el principio y de forma sostenida, no una vez cuando estoy muy estresado, sino un espacio constante de acompañamiento donde las personas puedan hablar de lo que ocurre en la intervención, puedan compartir dudas, puedan sentirse apoyados, puedan hablar de sus frustraciones, de los momentos difíciles, del peso y poder pensar en las situaciones de forma colectiva, que también me hace darme cuenta que lo que me pasa a mí no me pasa a mí individualmente, sino que no es algo que nos pasa a todo el equipo y a muchas de las personas que trabajamos en el ámbito de la intervención social. En ese sentido, el trabajo en equipo, el trabajo en red, en el poder apoyarme en otra persona, en el poder delegar, siempre va a ser fundamental, así como los espacios de supervisión, no solamente para revisar los casos sobre cuál es la mejor forma de responder a esta problemática o de una intervención, sino también para poder tomar distancia, para poder teorizar, para poder reflexionar sobre esta práctica, para poder entender con las demás personas y que las demás personas puedan tomar buenas y malas prácticas de mi experiencia, que pueden transformar experiencias muy intensas en un aprendizaje compartido, donde las otras personas también puedan aprender y prevenir para el futuro. Cuando estos espacios aparecen de forma regular, es una gran forma de prevenir, de forma silenciosa, que aparezcan altos niveles de estrés. Evidentemente también hay una parte que tiene que ver a nivel personal, que es desarrollar hábitos de higiene y hábitos de límites de higiene a nivel laboral me refiero, y límites que permitan cuidar la propia salud emocional en el mundo laboral, que implica reconocer
cuando algo nos está afectando más de lo normal, pero que para también reconocer algo necesitamos tener espacios de silencio, tener espacios de descanso, tener espacios de apoyo a nivel personal, establecer algunos espacios y algunos límites entre nuestros espacios laborales y nuestros espacios personales. Es muy frecuente sentir gran responsabilidad hacia las personas con las que acompañamos, pero sostener ese compromiso requiere altos niveles de descanso, poder separar, poder parar y recuperar energía. Y en ese sentido también evidentemente hay una parte que tiene que ver con lo laboral y hay una parte que tiene que ver con lo personal, y que en ese sentido siempre uno es necesario que pueda pedir también en sus espacios y en sus equipos que esto ocurra, que podamos tener espacios de apoyo, tener espacios de supervisión en nuestro trabajo, que si no nos la dan, poder intentar pedirlos, solicitarlos, espacios de coordinación y una cultura, una forma de entender el trabajo donde se respete y entender que el desgaste no es una debilidad, es algo que nos puede pasar a todos en diferentes momentos de la vida, y que el cuidado hacia nosotros mismos es parte de nuestro trabajo, que eso es lo que va a crear que sea un entorno sostenible en el tiempo y que yo pueda desarrollar mi trabajo por más tiempo, de la mejor manera posible, de la forma más profunda posible, eh, y hacer un mundo mejor, donde podemos acompañar a otras personas y que construir un mundo mejor para todas las personas que vivimos en él. Muchas gracias.